Y te pido, Señor, que despiertes en los corazones de los distintos hermanos en los próximos años, en lo que venga, Señor, esa hambre y sed de aprender de tu palabra, porque esto es, Señor, lo que fundamenta la vida de tus hijos. Te pido entonces que en esta hora tú coloques toda la concentración. Siempre estas horas son difíciles por el cansancio y la preocupación de otras cosas, la hora, etcétera. Yo te pido entonces, Señor, que tú coloques en nosotros ese amor por buscar tu rostro y tu presencia, y que significa, Señor, crecer en gracia y en conocimiento. Todo esto, Señor, queda y lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar hoy una clase más y vamos a profundizar un poquito en la hermenéutica. Hay cosas que vamos a ir viendo. Yo quiero que más que nada vayamos entendiendo estos temas. El PowerPoint lo voy a subir al Facebook por si quieren bajarlo, para que no estén estresados ni preocupados de qué dice o apuntando. Quedan libres de eso, ¿sí? Si quieren apuntar está bien, pero si quieren quedarse con el material, lo voy a subir en el Facebook, ¿sí? Hoy vamos a ver consideraciones importantes a la hora de hacer hermenéutica bíblica. Bueno, la palabra lo dice, son consideraciones, yo diría, muy importantes a la hora de hacer hermenéutica. Y el primer punto que vamos a ver es la reflexión sobre hermenéutica y Dios. Vamos a compensar esta explicación dándole un argumento. Lo primero que tenemos que decir, algo que ya sabemos, pero es importante subrayar, que para poder interpretar la Biblia hay que conocer y reconocer quién es el autor. Principalmente el autor de la Biblia es prácticamente Dios. Dios es el autor de la Biblia, ¿sí? Después vamos a encontrar a los otros autores que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor en sí de las Escrituras es Dios. Dios es el principal protagonista de las Escrituras. Entonces, a la hora de yo observar mi Biblia, lo que tengo que hacer es mirar y observar, reflexionar que la autoridad máxima de las Escrituras es Dios. Entonces, a la hora de abrir las Escrituras, ya me está diciendo de que tengo que respetarlas, tengo que respetar las Escrituras, pensando de que voy a ser solo un representante del autor, nada más. El autor de la Biblia es Dios, existe, por lo tanto, una responsabilidad ante el autor. O sea, hay una responsabilidad que nosotros debemos tener ante esto. Y considerando esto, de que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto en la hermenéutica, y Dios implica que el Padre es el dueño del mensaje. El Padre es el dueño del mensaje. El Hijo es la revelación suprema de Dios, ¿sí? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, así dice, ¿no? Las Escrituras en Juan y Mateo. Entonces, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿sí? Entonces, el Padre es el dueño del mensaje, el Hijo es la revelación suprema de Dios. Y ahora el Espíritu Santo. En este contexto vamos a ver que existen existió una función del Espíritu Santo y existe hoy en otra función. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue el instrumento para inspirar a los autores bíblicos, ¿sí? El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para que la Escritura se escribiera. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Los diferentes autores, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los escritores fueron autores
inspirados por el Espíritu Santo. Y luego, la otra función es que el Espíritu Santo hoy ilumina, no inspira, ni revela, ¿sí? Hay que tener eso, nunca jamás olvidarnos. O sea, Dios no inspira hoy, ni revela, sino que ilumina o guía al creyente o a los creyentes para creer y entender el mensaje de Dios, ¿sí? Si no tenemos claro este orden, a la hora de hacer hermenéutica vamos a decir cualquier cosa. Por ejemplo, Dios me reveló en este pasaje, y eso está mal dicho, porque Dios no revela, porque ya la Biblia está revelada, ya fue revelada. Tampoco me inspira, porque ya inspiró a los autores bíblicos. Ahora, lo que Dios va a hacer es iluminarnos para, a la hora de acercarnos a las Escrituras, poder entender el mensaje de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Está simple hasta ahora. Entonces, ya vamos a terminar o concluir esta primera parte. Decimos que, por lo tanto, la correcta hermenéutica es glorificar a Dios, ¿sí? La correcta hermenéutica tiene como finalidad en todo agradar, glorificar, dar alabanza, dar gloria a Dios, ¿ok? Por eso va a ser importante esta pauta en la que nosotros vamos a ir entendiendo la hermenéutica. Si en este sentido nosotros nos saltamos alguno de estos principios y no lo tenemos en cuenta a la hora de acercarnos a la Biblia para hacer interpretación, podemos cometer un error. Es más, en algunos casos aquí se han cometido ciertos errores permisibles que no dañan nuestra teología porque falta este conocimiento. Pero como falta, se permiten ciertos errores a la hora de expresar aquí en el púlpito cositas. No hay problema con eso porque no daña nuestra teología. Pero sí, ahora y a partir de este momento, a la hora de acercarme a las Escrituras, tengo que tener en cuenta esto y lo que acabamos de ver. Esto es fundamental a la hora de hacer hermenéutica bíblica, ¿sí? Por lo tanto, no nos olvidemos, el Padre es el dueño del mensaje, el Hijo es la revelación suprema. O sea, nadie más puede revelar a Dios sino el Hijo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto va a poner una solidez, una edificación en muchos conceptos que hoy se ven dentro de algunas iglesias carismáticas. Por ejemplo, hay gente que ha tenido visión, revelación, sueño, en que Dios los ha llevado al tercer cielo, ¿sí o no? Y han dicho de Dios, el Señor me mostró, Jesús me mostró a Dios en sueños, en esto, o yo vi a Dios y el Señor me dijo que les dijera. ¿Está bien eso? No, ¿por qué? Porque el único que revela a Dios es el Hijo, nadie más. Y toda revelación de Dios quedó manifiesta en las Escrituras. Así que por más que sea emocionante una visión, un sueño, un éxtasis que me llevó al cielo y me mostró a Dios, no puede ser bíblico porque el canon se rompe. ¿Sí? Por eso es importante este punto. Ahora, tampoco nosotros podemos decir, y insisto en esto porque es parte de nuestra teología, decir que Dios me inspiró o Dios me reveló. O sea, Dios nos guía, ¿sí? Nos ilumina y todo su sinónimo de iluminación y de guía. Por eso es importante a la hora de hacer hermenéutica. Vamos a ir al otro punto que vamos a avanzar, es hermenéutica y revelación de Dios. Vimos primero hermenéutica y Dios.
Ahora vamos a ver hermenéutica y revelación de Dios. De Dios solo conocemos lo que Él nos ha permitido conocer. Solo lo que Dios nos ha revelado conocemos. No podemos conocer nada más. Si pudiéramos o intentásemos ver la gloria de Dios, nos pasaría como Moisés, que solo viendo su espalda quedó maravillado y casi cae muerto, dice, ¿no? Hubiera muerto. Entonces solo conocemos lo que Dios nos ha permitido conocer. Si Dios no se revela, es imposible conocerle, no se le puede conocer. Entonces debemos decir que la iglesia, o sea, nosotros somos recipiente de la revelación de Dios y del mensaje de Dios. Entonces, si yo entiendo a partir de este momento de que soy el recipiente de la revelación de Dios, ¿cuál debe ser la responsabilidad mía como recipiente, como iglesia? ¿Cuál debe ser la responsabilidad que yo tengo ante Dios si me considero cristiano, creyente? Si soy... Lo mismo que dijo Jonathan. No, Sí. sí, o sea, ser obedientes o practicar, ¿no? Lo que conocemos, Pero no va por ahí. ¿no? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Si somos, a ver, Miguel. Pues hablando en el contexto Sí. de la hermenéutica, si somos el recipiente de la revelación de Dios, lo que nos corresponde hacer es una correcta interpretación del mensaje de Dios. Sí, por ahí va. Y eso es. Apágalo para que no haya ruido ni capture. Si somos nosotros recipientes de la palabra de Dios, o sea, si Dios nos dice, voy a hacer una ilustración, y dice, o les dice a ustedes, tomen, esta es la revelación de Dios. ¿Qué hago con la revelación de Dios? Ahí está. Conocerla, entenderla. ¿Ah? Y conocerlo, cuál es el mensaje de Dios. ¿Ah? Entonces la responsabilidad es de la iglesia. La iglesia es recipiente de la revelación de Dios. Esto está siendo jerárquico a la hora de darle la responsabilidad a la iglesia para entender la palabra de Dios. Está diciendo los líderes, los pastores, los presbíteros o diáconos. No, ¿verdad? La iglesia en general. ¿Por qué mi pueblo perece? ¿Por qué conocimiento? La palabra. Cuando lo que estamos viendo desde los profetas, desde Eliseo, desde Elías, Eliseos hasta ahora, hasta Jeremías, ¿cuál era la falencia que tenía la nación como pueblo? Porque era que le faltaba conocimiento. Y cuando ellos, los profetas, decían, ustedes han olvidado mi ley, no estaba diciendo, ustedes han olvidado solamente el libro de Deuteronomio, ¿no? Ustedes han olvidado solamente el libro de Génesis, se han olvidado de eso. O se han olvidado del Éxodo, que es donde inicia el pueblo de Israel como nación. No está diciendo eso, está hablando de la ley, y que para nosotros va a simbolizar ahora la Escritura. Por eso es que hoy es difícil poder determinar dónde comienza el margen soy cristiano. Porque ser cristiano es reconocer de que somos recipiente de la revelación de Dios. Si yo soy conocedor de la revelación de Dios, va a ser imposible que las circunstancias me dominen. Porque las circunstancias ante Dios son, ¿quién es el creador del cielo y de la tierra? Lo reconocemos, pero ¿sabemos qué eso significa? ¿Sabemos aplicarlo a las circunstancias? ¿Sabemos aplicarlo a nuestras enfermedades? ¿Sabemos aplicarlo a nuestras desgracias cuando vienen?
¿Sabemos administrarlo en nuestras bendiciones? Y una de las cosas que no hacemos es precisamente eso. ¿Y por qué sufrimos ante las diferentes circunstancias? Es porque no conocemos realmente la esencia de lo que es revelación de Dios. Y eso es lo que le está faltando hoy a la iglesia. Y con esto estoy diciendo y estoy invitando, me incluyo en esta invitación, a que nos acerquemos a las Escrituras, a conocerla. El problema es que como necesitamos comer, necesitamos trabajar para poder comer, necesitamos alimentar a nuestra familia y todo eso, ¿en qué ocupamos más tiempo? En los afanes, en nuestros dioses contemporáneos. ¿Sí? Y por eso, y por estas causas, la palabra de Dios a veces queda relegada, cuando en la comunidad hebrea y judía, en un principio, la palabra guiaba, es decir, a donde ellos iban, vivían y comían la palabra. No iban sin un versículo. Hasta ahora y al día de hoy, ¿no? Que hoy los niños judíos se colocan aquí no sé cómo se llama, se me olvidó, pero antes de salir se colocan su cosito aquí y se leen de memoria un capítulo de la Biblia y así se lo van memorizando. Hasta el día de hoy. Eso viene de antaño, los judíos que son practicantes. Entonces, la iglesia, nosotros somos el recipiente de la revelación de Dios. Todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios ya ha permitido que conozcamos aquí en las Escrituras es suficiente para que tengamos salvación, la salvación. O la redención, ¿no? La redención, el propósito de la redención es que seamos salvos. Y la redención, o sea, un pueblo redimido, comienza cuando el Señor comienza a obrar en la vida de las personas y las personas comienzan a aprender y a vivir conforme a lo que las Escrituras dicen. ¿Sí? Entonces estos son puntos importantes a la hora de hacer hermenéutica, porque si yo me voy a la Biblia sin tener estos preceptos, estos conceptos, puedo tergiversar el mensaje y puedo faltar a una tilde, como dice en Apocalipsis, quitarle una tilde o agregarle uno al principio de las Escrituras. Seguimos hablando de... vamos ahora a entrar al término de hermenéutica y Biblia. Y aquí vamos a detenernos un poco porque son 8 puntos, pero nos vamos a detener en esto porque es importante. El propósito de la hermenéutica es abrir la Biblia y encontrar el mensaje de Dios. Es muy similar a lo anterior. Lo otro es que el mejor método recomendado para una correcta interpretación es el método gramático histórico. Por estas razones. Primero, porque trabaja sobre la traducción del texto, es lo que nosotros hacemos a veces, ¿no? O sea, vamos al texto y usamos los verbos y aclaramos el sentido del verbo para poder entender todo el texto. Luego, trabaja sobre el contexto de donde fueron escritos los acontecimientos. Es lo que hacemos los días domingos. Ustedes ya se están familiarizando mucho porque la metodología de interpretación, nosotros la llamamos en homilética, es una predicación expositiva. Aquí se va a usar el método gramático histórico. ¿Qué sucede con las iglesias donde no hay formación? Los mensajes son ilusiones, no se sabe qué son, a veces no tienen pie ni cabeza, ni introducción, ni contenido, solamente tienen testimonios. Y lo digo para que tengamos cuidado a la hora de nosotros hacer interpretación. No vayamos a colocar un discurso de un testimonio emocional para terminar el culto tratando de emocionar a todas las personas. Porque lo emocional es bonito, es bueno cuando se usa con cierto equilibrio. E incluso yo pido disculpas cuando me he emocionado, porque no soy parte de esa temática, ¿no? Pero hay gente que le gusta emocionar a las personas y dejarlas pasmadas. Y eso es uno de los más grandes errores e indica de que la persona no estudió, sino que solamente se apega a su historia, a su testimonio para poder tocar los corazones de las personas y que su testimonio logre una reflexión y un cambio en las personas. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con ese contexto? ¿O cuántos han vivido ustedes también
ese tipo de sermones, ¿no? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con ese tipo de mensaje? Es que cuando se disipa la emoción, se disipa el valor del mensaje, ¿no? Se desintegra. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios cuando se enseña la palabra de Dios? ¿Qué dice? Hay un texto que dice de que la palabra no volverá vacía. Por lo tanto, si el mensaje que el Señor nos dice que tenemos que entregar es duro, es de arrepentimiento y de conversión, no va a ser emocional, ¿verdad? Tampoco es agradable. ¿A quién le gusta regañar a las personas? ¿A quién le gusta corregir a las personas de su pecado? ¿A quién? A nadie. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que eso es revelación. Y si yo obedezco la palabra de Dios, esa palabra no volverá vacía. ¿Qué tiene autoridad? Mi testimonio personal, lo que yo quiero entregar, lo que yo quiero expresar para que la gente llore, o se alegre, o ría, o salte, o la palabra de Dios. ¿No? Una de las características por las cuales las iglesias reformadas y protestantes son criticadas es porque dicen que son frías, es decir, faltan emociones. Faltan emociones. Falta folclore, dice Miguel. Pero, y sí, es folclore. Yo también muchas veces digo folclore porque tiene mucho adorno. Y no es así. De pronto hemos encontrado, ya vamos a hablar un poco más de liturgia, pero adelantando un poco más de eso, a veces hemos encontrado que la liturgia externa al mensaje tiene más preparación que el mensaje. A veces hemos visto hasta 1 hora de cánticos. Hemos visto a veces a gente que empieza con 3 o 4 canciones de adoración y termina con otras 3 o 4 de avivamiento. La gente me digo porque me ha pasado, yo me he tenido que sentar cansado de alabanza. Se termina la alabanza, me siento y lo único que quiero es agua porque tengo la garganta reseca. Y viene el mensaje. Y el mensaje dura 20 minutos, 25 minutos. Y fue mucho más tiempo dedicado a la liturgia. Y ahora con las iglesias modernas que tenemos, que parecen discoteca, con cambios de luces y oscuro y todo eso, y poca palabra, ¿no? Pero lo que la Biblia nos enseña, que lo más importante para la vida de las personas es la revelación de Dios, el mensaje de Dios, porque eso es lo que va a cambiar a las personas. No es como dice, y comparto lo que dice Miguel, no es el folclore lo que va a transformar a las personas, sino la palabra de Dios. Y como hermeneuta nosotros tenemos que conocerla. El método gramático histórico, que es donde nosotros vamos a comenzar a desarrollar nuestra hermenéutica, es lo que nosotros vamos a realizar porque trabaja en la traducción del texto y porque también desarrolla el contexto. Y eso nos ayuda bastante a la hora de interpretar las escrituras. Seguimos con las versiones de la Biblia. Esto va a ser importante para nosotros porque las versiones de la Biblia nos va a hablar puntualmente de la Reina Valera, que son las que más se usan en el mundo evangélico. La Reina Valera revisada en el 909, en el 1060, en el 1977, en 1995 y la nuestra, la revisión actualizada. Esas son las versiones que nosotros usamos o son las más conocidas hasta que llegó la nueva versión internacional conocida como la NVI. Y va a ser importante que conozcamos este asunto poco a poco porque probablemente nos encontremos con algunas dificultades a la hora de conocer nuestras Biblias. ¿Es 1060 o 1960? Es 1960, me equivoqué en el dedo. 1960. Las iglesias católicas, o la iglesia católica mejor dicho, usa la Biblia de Jerusalén, que no es mala, es buena. Las ediciones paulinas, Dios habla hoy, que esas las conocemos mucho, las hemos visto, de las Sociedades Bíblicas Unidas. La edición popular, entre otras, y Dios habla hoy, pero con los apócrifos. ¿Sí? Hay Biblias que no llevan apócrifos, la Dios habla hoy no lleva apócrifo, y hay otra que sí las lleva. Esas son las versiones que más se conocen y se leen hoy en la actualidad. Y va a ser importante que conozcamos esto.
Veamos las diferencias entre la Reina Valera y la NBI. Cuando digo Reina Valera me refiero a todas las revisiones, ¿sí? Veamos las diferencias que podemos encontrar. Entre ellas hay una inclusión y exclusión de algunos textos. Incluso hay versículos que la NBI omite, algunos y varios, más bien. Y la otra es el método de traducción o tipo de interpretación. El método de interpretación de una es una traducción literal y la otra es una traducción de equivalencia dinámica. Los que no vinieron a clases hoy, yo creo que en la tercera clase se van a perder un poco si no escuchan este mensaje o esta clase. Esas son las diferencias que entre una y otra excluyen e incluyen textos. Y la otra es el método o tipo de interpretación. Uno es literal y otro es de una equivalencia dinámica. Al final, cualquier pregunta, me dicen, ¿sí? Va a ser muy común que nosotros encontremos textos en la Reina Valera que en la NBI no van a estar. Generalmente se da así, más que al revés. La Reina Valera tiene textos que la NBI no tiene. La razón es la siguiente. Ahí está. La Reina Valera proviene de la traducción del textus receptus o texto recibido, también conocido como texto mayoritario, que datan desde el siglo 8, 9, 10, 11 hasta 12. ¿Sí? ¿Qué es el texto receptus? Es un manuscrito. Antes de que existiera la imprenta, era solo de papiro, rollo, y 3 tipos de escrituras que había, ¿no? Papiro, rollo y no me acuerdo el otro, ¿sí? No soy experto, sé lo más importante nada más. El textus receptus o texto recibido, también llamado texto mayoritario, que datan del siglo 8. Y los traductores, ya me está fallando este. La nueva versión internacional proviene de la traducción del Códice Alejandrino, o también conocido como una agrupación de un texto crítico, y que datan del siglo 2, 3 y 4. La pregunta es aquí, quien quiera opinar, para ustedes, el texto receptus que datan del siglo 8 y el texto crítico que data del siglo 2, 3 y 4 aproximadamente, ustedes en qué manuscrito, no es traducción, manuscrito, en cuál de estos 2 manuscritos confiarían más? ¿Alguien quiere? Acuérdense que si alguien quiere opinar, le pasan el micrófono. Con toda confianza, Tenemos aquí el textus mayoritario o receptus que datan del siglo 8. Mayoritario es porque estamos hablando del Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento. La mayoría de los manuscritos existentes, tenemos cerca de 20.000 copias, la mayoría de los manuscritos existentes del griego del Nuevo Testamento vienen del texto mayoritario y que fueron encontrados a partir del siglo 8 en adelante. Pero el Códice Alejandrino es de Egipto, ¿sí? Alejandría, todo ese mapeo de ahí es también Egipto. O el texto crítico data del siglo 2, 3 y 4, después de los apóstoles, de la generación de los apóstoles. ¿En qué manuscritos confiarían más? ¿En los que hay más o en los que datan
los más antiguos, los que datan más cerca de los apóstoles. Ahí hay un opinólogo, vamos a ver qué dice. Se abre el debate. Comúnmente por la mayoría se confía más uno en la de Reina Valera, quizás porque está un poco más completa, ¿no? En lo personal yo creo que con lo poco que he leído las dos versiones, Ajá. sí he visto que, por decir, en la NBI siempre excluyen varias partes, entre ellos por las más importantes, que muchas de ellas son, por decir, en lugar de mencionar el Señor, solo mencionan Él. Por decir, quitan muchas palabras de Jesús, muchas cosas así. Entonces, en lo personal sí creo que está un poco más completa la Reina Valera, porque también pues ya está del siglo VIII en adelante, donde ya tienen un poco más de información en sí, donde ya está más completo todo el material, ¿no? Eso es mi punto de vista. Está bien, está bien. Obviamente que estamos hablando de quizás que no estamos todos muy bien documentados, y es una opinión, y está bien. Así que toda opinión es válida. ¿Alguien más quiere opinar? Ay, mi suegro. Bueno, estoy entendiendo que cuando se habla del siglo VIII en adelante, es que se encontraron, así entendí bien, que se encontraron en el siglo VIII, no es que se hayan generado en el siglo VIII. No. Se encontraron. Bueno, acá el Códice Alejandrino, texto crítico, suena más como algo, como una interpretación muy personal, como que se deriva de una interpretación muy personal, muy particular. Y acá pareciera que proviene de textos más directos. Se habla, por ejemplo, de papiros, como que fueron escritos, como que tiene más autenticidad, más credibilidad lo relacionado con el texto recibido, que acá el Códice Alejandrino, que suena más alejandrino que bíblico, ¿eh? Pues sí, ¿alguien más? Cerramos el canon de las opiniones. Bueno, el Códice Alejandrino es por el sector de Alejandría, ¿sí? No es por una persona. Sí, hay varias copias. También hay muchas copias de esas, pero la mayoría de los manuscritos que hoy se tienen provienen prácticamente se me va a apagar. Proviene del Textus Receptus o texto mayoritario. Y bueno, ahora vamos a ver otro punto de vista que ya va a ir más o menos ayudándonos a la hora de comprender este tema. Vamos a ver si me deja, porque como se está por acabar la batería, lo voy a cerrar. A ver si ahora me deja. Sí, ya me está dejando. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de poder tener conciencia en cuál confiar, es difícil. Y ahora se los voy a explicar por qué. Porque decir del Códice Alejandrino, las opiniones de algunos eruditos que ya conocen mucho más que yo dicen lo siguiente, que las copias originales de las cartas hechas por los apóstoles, las originales se prestaron para ser copiadas. Las originales se las prestaron para ser copiadas a otras iglesias. O sea que las mejores copias desaparecieron porque eran buenas y por ser fidedignas se copiaron y se fueron prestando de tal manera que al final los copistas terminaban de ocupar, de copiarlas, de hacer las copias del texto y lo compartían. O sea, se lo traspasaban de tal forma que ya no hay nada del siglo I. No existen los originales por el desgaste común del uso de las copias que hicieron los copistas, ¿no? Entonces,
lo que dicen los eruditos es que por las mejores copias fueron entregadas hasta que se gastaron. Entonces, puede ser que el criterio, a la hora del criterio de decir y preguntarnos por qué existen copias del siglo II o III, probablemente porque no eran las mejores copias, sino que se leyó, probablemente es una posibilidad, no es que sea así, es una teoría nada más. Entonces algunos dicen que por el hecho de no ser fidedignas, de tener un parecido a las originales, todas son copias, no existen originales, tanto el Textus Receptus como el mayoritario, no existen originales, todas son copias. Entonces probablemente que al ser copias que no eran muy fidedignas, las enrollaron y las metieron donde las encontraron, en un frasco de greda, ahí de barro, y las taparon. Esa puede ser una probabilidad, porque las mejores copias se fueron multiplicando, ¿sí? Pero también puede ser de que por ser fidedignas se guardaron. Entonces es muy complejo, muy difícil tener una postura favorita para uno o para el otro. Ahora, es muy cierto. Perdón. Ahora, es muy cierto que en el Códice Alejandrino no están los textos que encontramos en la Reina Valera. A ver si la próxima semana le traigo algunos textos. Pero antes de eso quisiera aclarar este punto primero a la hora de acercarnos a las versiones o distintas versiones. En el Códice Alejandrino hay muchos versos que no están en el texto, mayoritario, o en el Textus Receptus. No están. Y que los defensores de la Reina Valera han criticado y tildado de hasta una Biblia anticristo cuando salió recién la NBI. Los digo porque si alguno de ustedes se va a YouTube a documentarse en YouTube sin conocer la fuente, porque hay muchos que se van a documentar a YouTube, así ha pasado en algunas clases que estuvimos en Chile, Argentina, en algunos países que estuve, y llegaban con todo escrito lo que escucharon en YouTube y lo presentaban como documento y lo presentaban como un argumento válido. Y si, ¿de dónde sacó esta fuente? No tenía ni idea, una opinión de alguien que no tenía una fuente, ¿sí? Entonces, si ustedes van a YouTube, van a encontrar personas que van a atacar a la NBI porque, según Apocalipsis, no había que sacar ni siquiera una letra o una palabra. Entonces, ¿qué es lo que probablemente sucedió? Probablemente sucedió, y esto también lo reconocen los eruditos de la Reina Valera, incluso algunos textos de la Reina Valera antigua ponían en manuscrito lo siguiente: lo que pudo haber sucedido, que hay casos comprobados de algunos textos, pero no comprobados en otros, y que dicen que pudo haber sucedido con estos textos, es lo siguiente: que el copista, al tener la copia del cual estaba haciendo su copia, encontró que faltaba una frase. Por ejemplo, algo muy sencillo y simple: hoy amaneció despejadísimo, el día está hermoso, el día y el cielo está de color. Bueno, ese azul no estaba en el texto o la copia de donde ellos estaban haciendo la copia. Entonces, lo que pudo haber sucedido en esos textos es que el copista
sacó por deducción lo que el texto quería decir. Ahora, no es tan sencillo, estoy dando un ejemplo fácil, pero como vamos a ver en algunos ejemplos en la próxima clase, prácticamente se omitieron todo un texto, o se agregaron o se omitieron. Entonces es difícil saber si estaban o no estaban. Lo que sí sabemos es que en el texto crítico no estaban, en el Códice Alejandrino no estaban esos textos. Entonces los traductores de la NBI se fueron al Códice Alejandrino pensando que como estaba más cerca y más próxima a la data de los apóstoles, e hicieron su traducción. Y la Reina Valera, que viene desde el Códice, del Textus Receptus o Códice mayoritario, se quedaron con el Textus Receptus. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿O todas? Pero se entiende a grandes rasgos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad. Ahora, la metodología de interpretación usada por una y por otra también es y pesa mucho a la hora de tener una opinión acerca de las traducciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que existe el método literalista o el método literal de interpretación de las Escrituras. Eso quiere decir de que el texto fue traducido palabra por palabra, es decir, comunica la forma, el contenido, el texto y el texto apegándose lo más posible al original. Entonces, lo que hizo el autor del método literalista fue colocar tal cual lo que dice en el texto original y trasladarlo a una traducción literal. Por eso es que vamos a encontrar en las Reinas Valeras antiguas palabras difíciles de comprender, ¿no? Antiguamente las Reinas Valeras decía, vosotros debéis amaros con todas vuestras tripas, ¿no? Que en el griego la traducción es entrañas, ¿sí? Entrañas, algunos se tradujeron como tripas, ¿sí? Lo que quería decir realmente ese texto era: vosotros debéis amaros con amor entrañable, ¿no? Con amor entrañable. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la traducción literal a veces ha fallado. Por ejemplo, con el tema y muy conocido temor de Jehová. El Señor Jehová no tiene temor, ¿cierto? A veces nosotros traducíamos el temor de Jehová como que si Dios tuviera temor, o como si nosotros debíamos tenerle terror a Dios, ¿sí? Ahora, una traducción de equivalencia dinámica sería: vosotros debéis amaros con todo vuestro corazón, en vez de tripas, en vez de entrañas, con todo vuestro corazón. Porque antiguamente tripas, o sea, debéis amaros con todas vuestras tripas, tenía lógica, porque ellos entendían de que el amor empezaba: te amo. Cuando uno anda nervioso, ¿qué le duele? Cuando uno se va a encontrar con la novia por primera vez y le gusta y le va a pedir que sea su novia, de aquí se siente, ¿no? Entonces ellos lo entendían de esa manera. Entonces, a veces o en ocasiones, en muy pocas ocasiones, la traducción literal falla, ¿sí? Por ejemplo, en la misma palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene del latín, poenitario, y que así lo tradujeron al español, pero en el fondo no quiere decir eso. Arrepentimiento es, ya lo saben, ¿sí? Una transformación de la mente, un cambio de conducta. En ese caso, necesitamos de los diccionarios para poder entender la traducción correcta, ¿sí? Ahora, la equivalencia dinámica. El método de interpretación literal también es conocido, antes que se me escape, como equivalencia formal. También se conoce así. La equivalencia dinámica pone más atención en el contenido que a la forma de traducción, ¿sí? No presta mucha atención al sentido gramatical del texto, sino se preocupa de que el texto sea comprensible para las personas. Eso es lo que pretende la equivalencia dinámica. Y
¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Yo pensé que le había agregado más. Pero vamos a quedar aquí. A todos de nuevo. Vamos a quedarnos acá, miren. Acá. ¿Dónde podemos encontrar el método de traducción aplicado en las traducciones? La Reina Valera tiene una traducción de equivalencia formal, ¿sí? O literal, ¿sí? Y la NBI tiene una equivalencia dinámica, ¿sí? Por eso es que la NBI va a ser de ayuda para entender el contenido general del texto, pero a la hora de interpretación, generalmente yo soy apegado en primer lugar de buscar lo más cercano al original, y eso va a ser la equivalencia formal o literal. ¿Por qué? Porque vamos a comprender, a entender la esencia de la palabra, del texto, pero la NBI va a ser de excelentísima ayuda de comprender el contexto general. Si de pronto queremos entender todo un pasaje en forma general, podemos irnos a la NBI. ¿Hay alguna traducción mejor que la otra? No. Porque en realidad vamos a ver y a encontrar de que la Reina Valera va a tener textos agregados y la NBI lo va a poner en duda. ¿Hay algún problema con eso? La verdad es que no, porque hay ocasiones en que aparenta que se le quita señorío a Dios, niega la Trinidad, como en el caso de 1 de Juan capítulo 5, ¿te acuerdas que allá en la escuela lo vimos? Que niega la Trinidad. Sin embargo, en ese texto no está, pero sí está plasmada la Trinidad en toda la del resto de la Biblia. Así que las variables no le quitan ni le restan contenido a nuestra teología, ¿no? En lo absoluto. O sea, no hay ningún problema con tener ni una ni la otra versión. Donde sí hay problemas en los que exageran con la equivalencia dinámica y traducen la Biblia de una manera prácticamente que parece paráfrasis. Y la Biblia, que es una paráfrasis de la traducción, no una traducción, por lo menos la NBI intenta acercarse en ciertos comunicados a la equivalencia formal. Tiene intenciones, se acerca, se aproxima, comparte, pero es más equivalencia dinámica, ¿sí? Pero la versión que completamente es una paráfrasis de la traducción es la del lenguaje actual. Y Dios habla hoy. Es una paráfrasis, no es una traducción en sí, sino que han exagerado su equivalencia dinámica. Pero es bueno para consultarlo, como dije, para uno entender quizás muchas cosas, un contexto en general. Pero la traducción del lenguaje actual, en lo personal, no me gusta porque su equivalencia dinámica se distancia a kilómetros de lo que es la traducción. Ahora, si yo quiero estudiar la Biblia, va a ser bueno tener, para mí, una Reina Valera y la NBI como apoyo. Apoyo para saber si es que el texto que estoy leyendo está o no en la Biblia, están en los dos códices. Pero si no está, tampoco implica un gran problema. ¿Qué defender? Ninguna de las dos. Las dos son palabra de Dios por su contexto teológico, ¿sí?
Así que si por ahí empieza una disputa con sus amigos, con algunos cristianos, que la NBI es del diablo, como aparece a veces ciertas discusiones, o la Reina Valera no es tan antigua como el Códice Alejandrino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene mayor relevancia. La Iglesia reformada se basó más en la Reina Valera, esa fue en el Textus Receptus, viene su traducción, pero hoy en día los reformadores usan las dos versiones a la hora de interpretar las Escrituras. Para predicar, la Reina Valera en primer lugar, y la NBI como apoyo, para mí. Otras personas van a decir otras, pero yo me sigo con los maestros que voy estudiando, y entonces copio lo que ellos, o el argumento que ellos han dado para poder entender las Escrituras. ¿Por qué es importante? Importante es esto a la hora de acercarme a la Biblia, porque debo conocer la palabra de Dios y cómo llegó a mis manos. Porque ¿qué conocemos de la Reina Valera? A veces nada. ¿De dónde se origina la Reina Valera? A veces nada. ¿O alguien ya sabía que venía del Textus Receptus? ¿Alguien sabía? ¿No? Bueno, ahora lo saben. Por su cuenta, ustedes pueden estudiar. Yo ya les di el margen que se estipula y establece en las iglesias reformadas. Ustedes pueden estudiar ahora sobre el Textus Receptus. Tienen otros nombres, porque algunas veces el Textus Receptus va a ser un conjunto de otros manuscritos que son también llamados con otros nombres. Cuando se habla del Textus Receptus va a ser uno, lo que se habla del texto mayoritario van a ser otros códices. Pero si quieren aprender más, todo eso está en iglesiareformada.com. Ahí hay una página donde salen, hay que tener paciencia y buscarla y todo, o simplemente ustedes colocan Iglesia Reformada, guión, o ¿cómo se dice? Slash, barra, diagonal, Textus Receptus o Texto Alejandrino, y ya les los manda a la página de la Iglesia Reformada con toda una documentación para formarse ustedes mismos y entender y aprender más. Y quizá no aprenden solo lo general que yo conozco, sino que se profundizan aún más. Es interesante encontrar muchas veces que los que son llamados al pastorado, a ser maestros, los alumnos que son llamados para un ministerio, para servir, generalmente profundizan por sí mismos más. Y eso lo he encontrado en algunos grupos de personas en experiencias anteriores. Dios quiera que aquí también salgan personas así, ¿no? Que para sí, no para demostrar que saben más, sino para sí, y cuando sea necesario, se ocupen maestros aquí. Así que por hoy eso es todo. Voy a traer algunos ejemplos la próxima semana. Esto es importante que tengamos en cuenta a la hora de hacer interpretación, y posteriormente vamos a ir introduciéndonos más al método gramático histórico, ¿sí? Para que vayamos a lo práctico. Espero de que ustedes sepan compartir esto con los que faltaron y que podamos no tener tanta inasistencia, porque están faltando muchos en el segunda clase, ya están faltando varios. Vamos a orar por eso, ¿sí? Bueno, oramos. Señor, gracias te damos en esta hora por esta clase tan importante, Señor, para el conocimiento, y te pedimos que se aplique a nuestras vidas correctamente. Gracias, Señor, por los alumnos, por las personas que han venido, y te pido, Señor, que los que han faltado puedan venir. Gracias por todo, por tu conocimiento, Señor, sobre nosotros. Permite que esto se quede para siempre y que esta iglesia crezca también cualitativamente, como es el sueño de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.